Bendecido sábado para todos los que se vienen incorporando a través de lo que ha sido el tiempo de alabanza y adoración. De verdad que le damos la cordial bienvenida a este espacio de bendición, de compartir la palabra de Dios, esa palabra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros y que es importante que nosotros tengamos esa sensibilidad en el corazón y en el espíritu para escuchar y para recibir y aprender lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. De parte de todo el Ministerio Visión al Mundo España, pues le damos la cordial bienvenida a aquellos también que nos van a escuchar en las redes sociales. El tema que hoy vamos a compartir a través de nuestra hermana Elina, quien va a ser que lo va a predicar el día de hoy, es aprendiendo a conocer la voluntad de Dios. Y sin más preámbulos, le damos el pase a nuestra hermana Elina Brito. Buenos días, mis hermanos, una vez más, dándole la gloria y la honra al Padre. Bueno, como ya lo dijiste, gracias por la invitación, gracias porque siempre papá te pone esa inquietud en el corazón de ponerme a llevar esta palabra para él. Le puse por título Aprendiendo a conocer la voluntad de Dios. Voy a leer este versículo y voy a orar antes de comenzar a hablar. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, papá, gracias, bendito Dios, te quiero dar gracias. Gracias, Padre, por este día, por este tiempo, por este momento. Gracias, papito Dios, porque tú eres bueno, bueno, bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, papá, porque una vez más nos permite, Señor, compartir de tu palabra, de lo que tú nos das cada día, Señor. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de tus hijos que están aquí con un corazón dispuesto, un corazón agradecido, Señor, a aprender más de ti, Señor, a buscar más de ti, a buscar más de tu rostro, papá. Gracias, Señor. Yo te pido en esta hora que tú tomes el control aún de mi vida, de mi mente, de mi pensamiento, aún de mis palabras, Señor. Que tú me uses como instrumento tuyo, papi. Que pongan palabras, carbones encendidos en mi boca, que sea palabra de Dios, no palabra de hombre, papá. Yo te entrego mis emociones, Señor, te la entrego en esta hora para que seas tú hablándole a tu pueblo. Te amamos y te necesitamos y exaltamos tu santo, santo, santo y maravilloso nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito Padre de la gloria. Amén y amén. Bueno, para continuar, esta es una enseñanza que la saqué porque de verdad que papá Dios me ha hablado mucho en estos días, desde que desde que tuve ese viaje misionero y por eso quiero compartir esto que Dios, eh, que he vivido yo personalmente con papá. Entonces le puse, muchas veces nosotros decimos que conocemos, ay, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sí, yo conozco cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, pero quise colocarle el título Aprendiendo más de la voluntad de Dios, porque muchos la conocemos, pero cada día nosotros aprendemos más de Papito Dios. O sea, la vida cristiana continuamente, diariamente, nosotros vamos aprendiendo. O sea, los misterios de Dios son tan grandes que cada día que tú tienes más intimidad con el Padre y tú buscas más de Él, Él más te llena y más te muestra sus misterios. Entonces, cuando yo digo aprendiendo la voluntad, aprendiendo a hacer la voluntad del Padre. Entonces muchas veces decimos, ay, pero ella es buena, sí, es que los cristianos son buenos. No, mis hermanos, nosotros no somos buenos. Solo Dios produce ese querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Por eso es que cuando nosotros dice, uno de los primeros mandamientos, de los dos mandamientos más importantes y que abarca toda la ley, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, el más importante de todos, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces decimos, sí, pero es que yo soy cristiana, sí, es que yo hago las cosas bien, sí, es que yo predico, es que yo leo la palabra, es que yo voy a la iglesia, es que yo oro todos los días, y entonces empezamos a decir y a decir que somos más buenos que el mismo Dios. Pero Dios nos demanda que nosotros demos más de nosotros, que un cristiano no es nada más predicar, un cristiano no es nada más de llevar la palabra del Señor. Un cristiano es ponerse en los pies o en los zapatos de otro, es amar a tu prójimo.
tú quieres realmente agradar el corazón de papá, es ayudar al prójimo. Yo quiero leer esta parábola en Lucas 10:25, donde habla de la parábola del buen samaritano. Y dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo, que está escrito en la ley como lees. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole le fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en sus cabalgaduras, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Uno de los mayores ejemplos es en esta parábola, es del buen samaritano. Dice que un hombre que venía de Jerusalén, un judío, o sea, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Entonces, este buen hombre usó, o sea, lleno de misericordia, ayudó al prójimo, lo ayudó, dice que se lo llevó y hasta pagó para que lo cuidara. Y él pagó para que todo lo que él pidiera, o sea, se lo dieran y con intenciones de que él lo iba a pagar. Entonces, ¿qué representa un buen samaritano? Un buen samaritano representa a Jesucristo, porque Jesucristo no era de este mundo. El samaritano no era de Judea, ellos no se llevaban bien, pero él quería hacer él hizo un acto de misericordia, un acto de bondad. O sea, el mayor ejemplo, mayor representación de amar al prójimo es hacer lo que hizo este samaritano. Entonces, cuando nosotros hablamos de un buen samaritano, una de las características que tiene un buen samaritano es que tuvo compasión, tuvo misericordia, fue caritativo, no sintió vergüenza al momento de ayudarlo, de decir, ay, mira, él es de Samaria, él es de Judea. Él no tuvo vergüenza, no le importó ni siquiera gastar el dinero en un hermano que no era de su misma tierra y de que era de su mismo campo, de su misma, por decirlo, de su misma nación. Entonces, ¿qué es un buen samaritano? Es una buena persona en quien de una manera compasiva ayuda a los demás. Entonces, el samaritano era como, en aquel tiempo era una lengua, hablaban como similar a la lengua arameo, que era la lengua que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora yo, en intimidad con papá, yo le decía, Señor, muchas veces nosotros somos cristianos, ¿verdad? Sí, somos cristianos, decimos que te amamos. Señor, yo te amo, yo por todas las cosas. Sí, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero muchas veces cuando se nos presentan situaciones en nuestras vidas, ahí nosotros dudamos, ay, no, sí, ay, no, pero es que este hermano quiere esto, ay, porque esto, y buscamos muchos peros. Pero Dios no nos manda a tener peros, Dios nos manda a tener misericordia, a tener compasión. Dios nos bendice para nosotros bendecir a otros. Dios no tiene, así como Dios tiene misericordia, dice que la misericordia de Dios es nueva para con nosotros cada día, así nosotros también tenemos que tener misericordia con nuestros hermanos, el más necesitado. Hay unas palabras que saqué que dice
de empatía, simpatía y apatía. Son tres palabras de la misma familia, pero los tres tienen significados diferentes. Entonces provienen del latín, de patos, que significa la emoción. Entonces, cuando hablamos de apatía, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Somos apáticos? ¿Tenemos empatía o somos simpáticos? Simplemente cuando vemos la diferencia o escudriñamos o estudiamos qué significa cada uno, entonces vemos que el apático es aquel cristiano que no le interesa. Es aquel, ay, sí, el hermano está pasando necesidad, sí, el hermano tiene problemas con su esposo, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas familiares, pero yo como un cristiano apático, no me importa, no me interesa, eso no es mi problema, ese es su problema, él se lo buscó. O sea, es porque, y muchas veces juzgamos y muchas veces cuestionamos a nuestros hermanos. No, sí, eso le pasó porque él se lo buscó, porque él está en pecado y empezamos a juzgar y olvidando de dónde Dios nos sacó a nosotros. Pero aquel cristiano que es empático es aquel que se pone en el zapato de otro, por decirlo así. Ponerse en los zapatos de otros es nuestra capacidad de ser sensibles al mundo, es ver es ver el mundo a través de mi hermano. O sea, es tener empatía, es ponerme en el lugar de él, es tener sentir ese mismo dolor, sentir esa misma compasión, que ese problema que esté pasando tu hermano, que tu prójimo que esté pasando, te afecte a ti mismo como cristiano, te afecte a ti no tanto como cristiano, sino como buen samaritano, te afecte a ti como portador de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas veces decimos, sí, yo soy cristiano, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero cuando Dios se presenta situaciones en nuestras vidas, ahí es cuando sale el verdadero yo, ahí es cuando sale el verdadero cristiano que nosotros, o somos cristianos o somos cristianos. Entonces, un cristiano empático es aquel que ayuda a su hermano, es aquel, vamos a orar, sí, es aquel que sufre lo mismo que está sufriendo tu hermano, es aquel que quiere ayudarlo, vamos a orar entre los dos, Señor, ayúdalo, Señor, bendícelo, Padre, y entendiendo que cuando tú te pones en los zapatos de otro, cuando tú bendices a otro, la bendición va a venir a ti también, porque la bendición viene de lo alto, la bendición viene por la barba, por decirlo así. Entonces, aquel cristiano, hay tres diferencias: apático, empático o simpático. Simpático es aquel, simplemente es un sentimiento natural o espontáneo de afecto o inclinación hacia los demás. Entonces, ¿qué tipo de cristianos que es simpático? Decir, ay, sí, pobre mi amigo, ay, sí, lo siento mucho, pero hasta ahí. Entonces, sí, es que yo lo siento mucho, de verdad, pero hasta ahí llego. Entonces, ya no oro por él. Sí, cada vez que, no, sí, hermano, sí, vamos a buscar de Dios, vamos a orar, pero hasta ahí me quedo. Entonces, mis hermanos, Dios no nos demanda eso, llevar una vida conforme a la voluntad de papá, es tener una vida conforme a la voluntad de papá es tener misericordia, es ayudar a nuestro prójimo, es ponernos en lugar de otro. Muchas veces cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros queremos, sí, Señor, es que yo quiero, papá, yo quiero ser tú, yo quiero predicar, sí, yo quiero ser un levita, yo quiero, pero muchas veces la voluntad de Dios no es nada más que yo quiero hacer, que yo quiero predicar, que yo quiero un púlpito, yo quiero una iglesia, yo quiero que se abra un local para yo predicar la palabra. La voluntad de Dios es más allá, es tener misericordia, es ir a donde más necesitado. Así como decían en esta adoración, esta música que me hablaba mucho y me ministraba mucho. Yo tuve la oportunidad de viajar en un viaje misionero y ver la misericordia, o sea, ver la necesidad de mi hermano, niños que no tienen ropa, niños que no tienen que ponerse, niños que no tienen zapatos, niños que no tienen familia, niños que no tienen padre, mujeres que no tienen esposo, niños que no tienen ni siquiera casa, niños que no tienen coche, que no tienen carro, niños que caminan casi
una hora para comprar alimentos, niños que tienen que hacer el mandado. Y muchas veces nosotros como cristianos, nosotros vamos en oración y le pedimos al Padre, Señor, es que yo quiero un carro, es que yo quiero un carro nuevo porque el carro viejo mío ya no, o sea, ya me hace mucho ruido. Señor, es que yo quiero comprarme unos zapatos porque el zapato mío tengo 10 pares de zapatos y sin embargo voy y le pido oración a papá que necesito otro par de zapatos, sabiendo que hay hermanos, hay personas, hay familias que no tienen zapatos, que no tienen comida, que no tienen familia. Muchas veces nos quejamos de nuestros esposos, somos unos bendecidos por Dios, nos quejamos de nuestros esposos, Señor, pero mira este hombre, ay Dios mío, si tú no lo vienes a buscar, yo te lo mando, Señor, y empezamos, esas son las oraciones de nosotros mismos, y nos ponemos a los zapatos de otros y ver personas que no tienen esposo, personas que tienen más de 6, 7 niños y no tienen un hombre que los ayude. Y ellos, ahí es cuando tú ves el rostro de papá. Ahí es cómo vemos el rostro de papá cuando vemos un niño sin calzado, un niño sin comida, una mujer con falta con falta de dinero, con falta de comida, con un esposo que lo apoya. Ahí es cuando tú ves el rostro de papá. Ahí es cuando tú tienes que hacer la voluntad de papá. La voluntad de papá no te quiere nada más que tú te sientes y tú leas la Biblia y que tú prediques y que tú llevas el evangelio. La voluntad de papá va más allá. Cuando tú tienes una intimidad con el Padre, cuando tú buscas más de Él y cuando tú dices, muchas veces en oración le decimos, papá, pero es que no te veo. Papá, yo quiero verte, papá, yo quiero conocerte, Señor, muéstrame tu rostro. Papá, pero vemos a papá. Y muchas veces olvidamos a papá. Papá está ahí en la necesidad del pobre, del hambriento, de esa mujer que no tiene nada que comer, esa mujer que no tiene ni siquiera cómo darle a sus pequeños antes de dormir. Y nosotros somos bendecidos por Dios. Y nosotros muchas veces somos egoístas al orar. Muchas veces, Señor, somos egoístas. Yo le pedía todos los días, le pedía perdón a papá. Yo digo, Señor, o sea, cómo nosotros nos quejamos, cómo nosotros pedimos, o sea, no estamos conformes con lo que tenemos, no te damos gracias con lo poco que tenemos, sino queremos más. Queremos más. Y cuando tú vas y tú te ves en la necesidad de otro hermano, cuando tú te ves en esa familia, en esos necesitados, yo digo, wow, Dios mío, es más fácil. Ellos decían, qué buenos son, nosotros no somos buenos, el único bueno es Dios, porque Él pone ese querer como el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, por el amor del Padre, ese amor porque tú amas al papá, tú tienes esa misericordia y es movido a misericordia, a llevar, a trabajar, a llevar alimento, a llevar comida, a alegrar esa familia, esos necesitados, que en esos pueblos que no llega ni siquiera la palabra de Dios. Pues entonces muchas veces nosotros decimos, sí, es que yo soy, no, mis hermanos, nosotros no somos buenos, nunca le quiten la gloria a Dios. Y siempre cuando estemos orando, diciéndole al Padre, Señor, muéstrame, Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? Señor, ¿a quién tú quieres que yo ore? Señor, ¿por quién tú quieres que yo ore? Muchas veces cuando estamos a acostumbrar a nuestra familia, a cuando estemos comiendo o cuando estemos en familia, con tu esposo, con tu hijo, con tu familia, dale gracias a Dios, Señor, gracias por este pan que tú me das cada día, porque hay niños, hay personas, hay mujeres, hay hombres que no tienen nada que comer. Hay niños, hay familias necesitadas que no tienen ni siquiera un techo donde dormir. Hay niños, familias que no tienen ni siquiera un zapato para ponerse, para poder caminar. No tienen ni siquiera un coche, un carro, no tienen nada. Simplemente tienen sus pies para ellos caminar a buscar el sustento de cada día. Y nosotros somos unos bendecidos de Dios y no le agradecemos a Dios lo que Dios hasta esta hora ha hecho con nosotros. En Mateo 25:42 dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento y forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos?
Entonces dice más abajo, entonces le responderás diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis, lo más pequeño, tampoco me lo hiciste a mí. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que dice que así cuando hay un hermano que está necesitado, que está pasando hambre, que está en la cárcel, que están enfermos, necesitan una palabra de aliento, una palabra de fe, necesitan una palabra que tú le lleves, Señor, aún cuando Dios te muestra, porque Él sabe la necesidad que hay en el corazón de tu hermano, Él sabe cómo te ha bendecido, Él sabe lo que te ha dado, Él sabe, porque Dios, a veces olvidamos que Dios es omnipresente, o sea, Él está en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Y nosotros como seres, como cristianos, como verdaderamente cristianos que llevamos la palabra del Señor, tenemos que agradar el corazón a Dios. Cuando tú haces cuando tú eres movido a misericordia y cuando tú haces la voluntad del Padre, cuando tú trabajas para Dios, no para el hombre, entonces es cuando tú ves la sonrisa de un niño y tú ves a papá riéndose y diciendo, esta es mi hija o mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Agradar el corazón de Dios, esa obra que tú haces con las obras de tus manos, con todo lo que tú hagas, porque como lo decía anteriormente, que todo lo que nosotros hacemos para el Padre tiene su recompensa. Yo decía en estos días antes de viajar, antes de ir a ese viaje misionero, que es una experiencia tan bonita, yo le decía, Señor, pareciera que yo hubiera ido antes, pareciera que no fuera sido la primera vez. Y yo decía, Señor, tengo 3 días y no he trabajado, pero el mismo enemigo no he trabajado, pero muchas veces nos olvidamos que Dios es omnipotente, que Él todo lo puede, lo que es imposible para mí es posible para Dios. Muchas veces yo decía, Dios mío, no he mandado dinero a Venezuela, a mis padres, a mis hermanos, Señor, no lo he mandado, pero yo tenía esa paz porque dice, cuando tú te encargas de mí, de mi negocio, Él se va a encargar de tu familia, y así fue de una manera sobrenatural. Cuando yo llevaba alimento, cuando yo llevaba servicio odontológico, personas que nunca se habían arreglado sus dientes, cuando yo llevaba trabajar de mis manos, llevamos comida, llevamos ropa, llevamos juguetes que fueron donados de una iglesia en Estados Unidos aquí para nosotros llevarlo a los más necesitados. Cuando yo trabajaba para el servicio de papá, cuando llegué y hablé con mi padre en Venezuela, me dijo, hija, me dieron un bono y aquí tenemos bastante comida, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque Dios tiene el control de todo. Y muchas veces nosotros dudamos de quién está con nosotros. Nosotros dudamos y siempre cuestionamos a Dios, decimos, Señor, pero esto no. Cuando Dios te demanda, cuando Dios te manda, tú tienes que ir. Nosotros tenemos que ser obedientes porque Él sabe, porque dice que mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos. Cuando Él te manda es porque ya lo ha visto, porque Él ya sabe lo que tú vas a hacer, Él sabe lo que hay en tu corazón, Él sabe la necesidad que hay en tu corazón, Él lo sabe todo. Entonces lo que quiere, mis hermanos, que nosotros seamos obedientes a Él, amarlos. Realmente amamos a papá, realmente amamos a papá, realmente amamos. Si amamos a papá, vamos a amar a nuestro prójimo. Vamos a ver, no lo vamos a ver lo físico, no vamos a ver, Dios nos va a mostrar el corazón de mi hermano. Él nos va a mostrar la necesidad de mi hermano. A misericordia vamos a ser movidos. A misericordia por amor al Padre, así como papá nos ama, así como nosotros amamos a papá, así nosotros vamos a hacer. Dios te demanda que seamos obedientes, que seamos que no pongamos peros, ningún pero. Cuando Dios te demanda hay que hacerlo, porque Él es nuestro Padre y Él tiene cosas grandes y maravillosas, más que un nombramiento, el ministerio o la voluntad del Padre. Servirle a papá es más que leer la Biblia y llevar un mensaje de salvación a través de las redes, a través de un hermano que esté pasando necesidad. Es más que eso, es ponerse en los zapatos, ser un cristiano empático, es ponerse en el zapato de otras personas, es tener misericordia. Yo decía, Dios mío, yo le decía, Señor, perdóname. Yo en ese viaje le pedí tanto perdón a Dios, que yo decía, wow, papá, qué tan egoísta he sido. Siempre quiero lo mejor para mí, para mi familia, y hay familias porque son mis hermanos.
son mis hermanos, porque si yo reconozco a Dios como mi único y suficiente Salvador, y Él es mi Padre, y todos sus hijos son mis hermanos. Entonces nosotros, mis hermanos, nada más no son de sangre, mis hermanos son aquellos que están pasando necesidad, aquellos que Dios te muestra. Por eso, mis hermanos, quise compartir esta palabra porque me conmovió mucho, tocó mucho mi vida y mi corazón, y yo dije, Señor, a partir de este momento voy a cambiar mi manera de orar, mi manera de pensar y mi manera de trabajar. Voy a trabajar para el necesitado, para el pobre, para el hambriento, porque yo sé que tu rostro, cuando tu rostro está ahí, en ese necesitado, en esa persona que está pasando por una enfermedad terrible, una enfermedad terminal, ahí está el rostro de papá. Ahí es donde papá nos quiere, en la cárcel, en los hospitales, en los pueblitos donde nos llega la palabra, ni siquiera alimentos llegan, ni siquiera ropa, zapatos para los niños más necesitados. Ahí es donde papá nos quiere. Entonces, mis hermanos, de verdad, yo los bendigo. Yo quiero orar para sellar esta palabra en el corazón de cada uno de ustedes, así como Dios me conmovió. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú nos muestres, papá, que tú nos muestres cada día la necesidad de cada hermano, Señor, de cada persona, Señor, que está pasando por momentos difíciles, Padre, que tú nos muestras, Señor, la necesidad, Padre, que tú nos muevas, Señor, a misericordia por amor a ti, papá, por amor a ti, porque te amamos, Señor. Porque no más te amamos, Señor, porque tú quieres más una muestra de amor hacia tu prójimo, papá. Por eso te pedimos, Señor, que tú selles esta palabra en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, para que nunca te quitemos tu gloria, Señor, y nunca dudemos de ti, porque tú tienes el control de todo, papá. Por eso te pedimos, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón si hemos sido egoístas. Te pedimos perdón, Señor, si hemos querido actuar conforme a nuestra voluntad. Te pedimos perdón, Señor, si han llegado personas necesitadas a nuestras vidas, Señor, y nosotros hemos sido apáticos. Señor, te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, bendito Dios. Ahora, Señor, te pedimos que tú tomes el control aún de nuestras vidas, Señor, aún de nuestra mente, aún de nuestros pensamientos, Padre, para que seas tú obrando a través de nosotros. Porque así como decimos diariamente, Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, úsame. Pero tú nos quieres usar para hacer cosas grandes, Señor, para bendecir a tu pueblo, así como tú nos bendices a nosotros, para nosotros bendecir a otros. Te amamos y te necesitamos y exaltamos tu santo, santo, santo y maravilloso nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén.